Buenos días. En el mercado lo que estamos viendo es que Japón está apreciando su moneda desde 159 a 153. Eso es lo que más ruido está haciendo, lo que está en el foco. Además tenemos oro y plata subiendo. ¿Qué pasa con Japón? Bueno, la semana pasada el Banco Central, el Banco de Japón, mantuvo las tasas, pero aclaró el panorama diciendo que las iba a seguir subiendo. Lo que pasa es que no las iba a subir tan rápido, pero las iba a seguir subiendo. Eso despejó varias dudas y hizo que los bonos que se habían acelerado mucho al alza recuperen, o sea, habían perdido valor los bonos, ¿no? Y habían subido las tasas, que las tasas hagan un recorte muy fuerte al día siguiente. Ahora lo que estamos viendo es que parece que este nivel empieza a ser el nuevo soporte, ¿no? Y que las tasas vuelven a retomar la tendencia alcista. Ahora, el secretario del Tesoro mencionó el tema de Japón la semana pasada, de que el mercado caía por eso y de que había que coordinar. Entonces parece que están en coordinación porque la Fed hizo lo que llama un rate check, que es básicamente levantar el teléfono y preguntarle a los bancos en qué precio están las monedas, ¿no? La moneda yen sobre todo. Cuando pasa eso, hay dos reacciones en el mercado, pero generalmente hay una que, primero, que si la Fed pregunta es porque va a operar, y si va a operar es porque están interviniendo. Y eso genera muchas veces un movimiento que se llama el front runner, o sea, el que se adelanta, dice, la Fed va a comprar, compro yo primero. Generalmente el mercado se ve de forma diferente, o sea, se ve que obviamente la moneda baja fuerte, se aprecia en este caso, pero no parece haber sido el caso de un frontrunner, que si bien puede haberse dado, parece ser que hubo una intervención real y dura del Banco de Japón. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nos dice dónde está el techo de la moneda, básicamente, o dónde hay alguien dispuesto a comprar yenes, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde le vas a poner un techo? Entonces, cuando uno ve que la moneda, si imaginemos que hoy toca un piso y empieza a recortar hacia arriba nuevamente, por el golpe de intervención es un masazo, ¿no? Que baja y vuelve a... Uno podría inferir que en esa zona tiene un cinturón de seguridad que es el Banco de Japón. Generalmente o muchas veces no van a intervenir en el mismo precio, sino que lo que manejan son bandas de volatilidad, pero bueno, eso depende del banco, el país, la moneda, el objetivo, etcétera, etcétera, y no lo van a decir de antemano, generalmente no lo dicen, justamente para que uno no pueda hacer esto de decir, en esta zona aparecen, entonces yo vendo antes, ¿no? Algunos lo mencionan para generar un incentivo, entonces no tienen que intervenir, y otros directamente no lo mencionan. Eso depende de qué tan gorda sea tu billetera, esa es la realidad. Generalmente no lo mencionan, si la billetera aguanta. Si lo mencionan es porque por ahí la billetera viene un poco medio floja, que no es el caso. Esta situación de las tasas. ¿Qué hay que mirar con las tasas? ¿O qué es importante mirar? Que por ahí no se menciona mucho. Se habla de tasas absolutas y se sube, ¿no? ¿Cuál es el problema de las tasas absolutas? El problema es que Japón tiene una deuda muy grande sobre el PBI, 250%, y cada vez que los bonos se ponen más caros, lo que significa es que el rolear esa deuda se pone mucho más caro. No es lo mismo rolear al 0,25 que rolear al 4%. Entonces, esa diferencia la tiene que pagar alguien. ¿Quién la tiene que pagar? El fisco de Japón. Entonces, si no tenés un crecimiento sostenido y demás, empieza a generar problemas. Igual, incluso teniéndolo, te genera problemas. Estás hablando de un 3% de diferencia, ¿no? Es mucho. Y por otro lado, entonces tenés estímulos fiscales por el lado del gobierno y tenés al Banco de Japón intentando mantener la moneda y las tasas bajo control. Bueno, ahí tenés un problema. Lo que hay que mirar es el diferencial de tasas, entre otras cosas. ¿Eso qué es lo que nos dice? ¿Por qué digo hay que mirarlo? Porque eso nos dice lo que ve el mercado. Es decir, mirá la tasa de 10 años y mirá la de 30 años y mirás el spread, mirás la diferencia de tasas. Y eso lo que te muestra es cuánto está pidiendo, digamos, el mercado a los bonos largos, a los bonos de 30 años sobre los de 10. Entonces, si vos tenés que los de 10 le piden 2% y a los de 30 años le piden 3%, lo que te está diciendo el mercado es que para estar 20 años más en ese bono quiere el 1% más. ¿Por qué eso es importante? Pues lo importante de eso es la tendencia. Como vemos, la tendencia viene subiendo y eso significa que el mercado empieza a ver problemas persistentes y estructurales en la inflación y en el riesgo. Entonces, riesgo es inflación, no riesgo por inflación. Entonces el mercado pide más tasa.
y eso significa que va a ser más difícil de bajar la tasa. Lo que puede hacer el Banco de Japón sería intervenir y comprar esos bonos, pero bueno, ya tiene el 50% de los bonos, entonces va a seguir acumulando. ¿Hasta cuándo? No se sabe. En algún momento, igualmente eso genera otros problemas, pero mientras tanto puede seguir. Y antes de cerrar, vamos a ver el tema de DXY, fortaleza del dólar, viene bajando, está en una zona de lateralización, podemos inferir que por esta figura de compresión de volatilidad, a mí me da la sensación de que esto puede seguir a la baja, y esto sería un dólar más débil para los próximos tiempos. Estamos mirando muy largo plazo, porque acá la figura, si miramos la compresión de volatilidad, vamos a ver lateralización en diario, en gráficos diarios, en gráficos semanales e incluso mensuales. Ya vemos varios meses de esta zona de lateralización. Y eso nos lleva a hablar de lo que pasa con el oro y con la plata, que están pegando un salto fuertísimo, siguen subiendo fuerte, 109 la plata, 5.090 el oro, o sea, estamos hablando de que está subiendo un 5%, 10%, casi el 5% en un día. La semana pasada la plata llegó a 100, esta semana está llegando a 109. Y tenemos el gas natural como también diferentes situaciones, ¿no? Plata y oro tienen más que ver con lo que llaman el debasement trade, que es el trade de protección de la moneda, ¿no? O sea, los bancos centrales están saliendo de las monedas y se están yendo a los metales, muchos inversores están prefiriendo los metales y sobre todo con esta suba genera mucho más atractivo. Y por otro lado, como decía, el gas natural, hay una situación muy interesante que observar, porque lo podemos observar en tiempo real. Lo que pasó fue que hubo un ruido a nivel meteorológico porque viene una ola polar. ¿Y qué pasa? Se dispara la demanda, ¿cuándo? De corto plazo. Entonces se dispara la demanda de corto plazo y el producto entra en lo que se llama backwardation, curva invertida. El de corto plazo, que es el de febrero, se fue a 6,30. Y el de marzo, que no vamos a decir que es largo plazo, pero es el back, o sea, el que está atrás, tengo front y back, ¿no? El front es el primero y el back es el que sigue. Entonces, uno subió a 6,30 y el otro se mantuvo en 3,80. Subió, pero a 3,80. Y ese diferencial, 6,30 contra 3,80, es lo que medimos como backwardation. Y eso es que la curva está muy invertida. Cuando la curva está muy invertida es porque hay escasez de corto plazo y obviamente el mercado está dispuesto a pagar, digamos, lo que sea por tener el producto inmediatamente. Entonces eso genera estas distorsiones. Por eso digo, esto porque es importante, porque es algo muy parecido a lo que hablé en el trigo en algún momento, la soja, con la cosecha vieja y la nueva, ¿no? Cuando vos crees que va a haber un ruido de corto plazo, o no sabés si va a haber un ruido, porque obviamente no lo sabés, vos lo que sabés es que hay un patrón, es decir, el mercado está tranquilo, no sabés que va a haber un ruido, pero sabés que si el mercado está tranquilo y hay un ruido, el mercado explota, ¿cómo pasó? Entonces cuando el mercado está tranquilo, cuando vos tenés que tomar la decisión de decir, bueno, voy a apostar a que puede llegar a haber un ruido. Entonces compro el de corto plazo, porque si hay un ruido es donde va a pegar, y por ejemplo vendo el de largo plazo. Y ahí así hiciste un calendar en donde si hay un ruido, la agarras. Y si no hay un ruido y no pasa nada, lo que vas a perder es el carry. Porque si no hay un ruido, ¿qué puede pasar? No va a aparecer de golpe, no sé, el triple de oferta de gas natural. No va a pasar nada para abajo. No hay muchas chances de que suceda algo muy bueno. ¿Qué puede pasar muy bueno para que el precio se desplome en el corto plazo? Eso no es tan normal. Entonces, y eso pasa en las cosechas y pasa en todas las cosas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué puede pasar con la soja? De golpe no es que se va a levantar alguien y va a decir, no sé, compro toda la soja y me la llevo. ¿A dónde? No existe eso, muy difícil que pase. Compro todo, puede pasar, en el mercado puede pasar un montón de cosas, pero acá jugamos con probabilidades. En cambio, problemas climáticos de corto plazo sí. Problemas con la cosecha nueva también. Esas cosas suelen pasar. ¿Por qué? Porque tener el problema climático, acá estamos hablando del frío, no tiene nada que ver, pero tenés el mismo problema o parecido problema climático con una nueva cosecha y automáticamente la nueva cosecha va a subir de precio porque se va a esperar un ruido que antes no estaba en el mercado. Por eso es importante entender cómo funcionan los futuros, las curvas y sobre todo porque esto te dice qué tenés que operar y qué tenés que operar si no querés sobresaltos. Si vos querías operar dirección del precio, siempre, en algún punto te conviene el más corto, teniendo esta salvedad en cuenta, ¿no? De que te puede tener problemas de oferta en el corto plazo. Y bueno, con el resto de los commodities seguimos mañana. Así que hasta acá es el pre-market de hoy. Les mando un saludo y nos vemos mañana. Let me play among the stars and let me see what spring is like on